Hay un silencio que es más ruidoso que cualquier tormenta. Es el silencio de una vida llena de actividad, pero vacía de propósito. Una vida con hojas verdes y frondosas, pero sin fruto. Puedes tener la apariencia del éxito, la admiración de los demás, un calendario lleno de compromisos, y aún así, en la quietud de la noche, sentir un eco hueco en el alma. Una pregunta que te susurra, ¿es esto todo lo que hay? Esta sensación no es nueva. Es una crisis tan antigua como la humanidad misma. Y es precisamente a este sentimiento al que Jesús se dirigió con una de sus parábolas más inquietantes y urgentes. Una historia corta, de apenas 4 versículos, pero que contiene el peso de la eternidad y la urgencia de la hora. Hoy no vamos a leer una simple historia. Vamos a descifrar un código divino que habla directamente a tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado, 1. si estás realmente cumpliendo el propósito para el que fuiste creado? 2. ¿Qué significa la paciencia de Dios y si tiene un límite? Y 3. ¿Qué sucede cuando se nos acaban las oportunidades? Estas no son preguntas fáciles, pero son las más importantes que podemos hacernos. La parábola de la higuera estéril no nos ofrece respuestas cómodas, pero sí nos da una verdad que puede transformar radicalmente el rumbo de nuestra existencia. En nuestro viaje de hoy, nos sumergiremos en las profundidades de esta advertencia divina. Primero, viajaremos en el tiempo para entender el contexto olvidado de esta parábola. Descubriremos por qué una simple higuera tenía un significado tan poderoso para la audiencia de Jesús. Después, analizaremos el diálogo celestial entre la justicia y la misericordia, personificadas en el dueño de la viña y el viñador. Luego, exploraremos las higueras estériles de nuestra era moderna, con ejemplos de la vida real que te harán reflexionar. Más adelante, te revelaré las dos acciones divinas, el cavar y el abonar, que Dios quiere aplicar en tu vida para desatar tu potencial. Y finalmente, llegaremos al corazón del asunto, la decisión que solo tú puedes tomar, porque esta parábola tiene un final abierto. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una lección de historia, es una invitación urgente a vivir una vida que dé fruto, una vida que importe. Para entender la fuerza de esta parábola, debemos despojarnos de nuestra mentalidad del siglo XXI y vestirnos con las sandalias de un judío del primer siglo. Para nosotros, un árbol es un árbol, pero para ellos, la higuera era un universo de significado. La higuera no era un árbol cualquiera, era el símbolo de la paz, la seguridad y la prosperidad de Israel. Sentarse debajo de su propia vid y debajo de su propia higuera, como lo describe el profeta Miqueas, era la máxima expresión de una vida bendecida por Dios. Era el equivalente a nuestra idea de tener un hogar seguro, una familia unida y un futuro prometedor. El fruto de la higuera era vital, era alimento, medicina y una fuente de ingresos. Una higuera que no daba fruto no era solo una decepción, era una anomalía, una traición a su propia naturaleza y un mal presagio. Ocupaba un espacio valioso, consumía los nutrientes de la tierra y la preciada agua, sin dar nada a cambio. Era un parásito en el jardín. Pero el simbolismo iba aún más profundo. En la mente de los profetas, la higuera era una metáfora de la propia nación de Israel. Una nación plantada por Dios en una tierra prometida, cuidada y protegida por Él, con la expectativa de que diera fruto. ¿Y cuál era ese fruto? No eran higos literales, sino el fruto de la justicia, la misericordia, la fidelidad y la adoración al único Dios verdadero. Así que cuando Jesús comienza a contar la historia de un hombre que tenía una higuera plantada en su viña que no daba fruto, su audiencia no escuchaba un cuento sobre jardinería, escuchaban una alegoría directa y escalofriante sobre ellos mismos, sobre su estado espiritual. Y esto nos lleva al primer personaje de nuestra historia, el dueño de la viña. Leemos en Lucas capítulo 13, versículo 6. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. El dueño de la viña representa a Dios Padre. La viña es el mundo, su creación, un lugar de cuidado y propósito. Y la higuera eres tú, soy yo. Es toda persona que ha sido plantada por Dios, que ha recibido la vida, el aliento, los dones y las oportunidades.
Observa la paciencia del dueño. No vino una sola vez. El texto griego sugiere una acción repetida. Vino a buscar fruto. Durante 3 años. En la agricultura de la época, 3 años era el tiempo estándar que se le daba a una higuera joven para que comenzara a producir. Después de ese tiempo, si no había fruto, se consideraba una causa perdida. Este dueño no es impaciente. Es justo. Ha invertido tiempo, recursos y esperanza. Y después de 3 largos años de espera, su veredicto es lógico, justo e inevitable. Le dice al viñador: «He aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala». Pocas palabras en las Escrituras son tan definitivas, tan finales. Es la voz de la santidad y la justicia perfecta. Dios, en su naturaleza, no puede tolerar la inutilidad perpetua. No puede permitir que el potencial se desperdicie indefinidamente. El juicio no es un acto de ira caprichosa, sino la consecuencia natural de la esterilidad. La pregunta, ¿para qué inutiliza también la tierra?, es devastadora. No solo no estás produciendo, sino que estás impidiendo que algo más pueda crecer en tu lugar. Estás ocupando un espacio sagrado sin cumplir tu función. Es una imagen aterradora. La justicia divina, confrontada con la persistente falta de fruto, llega a una conclusión lógica. Es el fin de las oportunidades. Es el momento en que la paciencia llega a su límite. Pero justo cuando la sombra del hacha parece caer, interviene otra voz. Una voz que cambiará todo. Entonces, respondiendo, el viñador le dijo: «Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Este es el corazón palpitante de la parábola. El viñador es la figura de Jesucristo, el intercesor, el que se pone en la brecha entre la justa demanda de Dios y nuestra lamentable condición. Mientras el dueño ve el problema desde la perspectiva de la justicia y la eficiencia, el viñador ve el potencial desde la perspectiva del amor y la redención. Su petición es audaz: «Déjala todavía este año». En griego, la palabra para déjala es apés, la misma raíz de la palabra usada para el perdón de los pecados. No está pidiendo simplemente que se ignore el problema, está pidiendo un acto de gracia, un aplazamiento del juicio basado en una nueva intervención. Y aquí viene la parte más profunda. El viñador no solo pide tiempo, se compromete a un trabajo íntimo, sucio y personal, hasta que cabe alrededor de ella. La tierra alrededor de un árbol estéril o femeces se vuelve dura, compacta, impide que el agua y los nutrientes lleguen a las raíces. Cavar alrededor del árbol es un trabajo arduo, significa romper nuestras defensas. Significa remover la tierra de la apatía, el orgullo, las heridas del pasado y la rutina sin sentido que hemos permitido que se endurezca alrededor de nuestra alma. Es un proceso doloroso, pero absolutamente necesario para que la vida pueda volver a fluir. Y luego dice: «y la abonaré». La palabra griega para abonar es copria, significa estiércol, fertilizante. No es algo limpio ni agradable, es humillante. El viñador, Cristo, está diciendo: «Estoy dispuesto a hacer el trabajo sucio, estoy dispuesto a traer los nutrientes de mi gracia, de mi palabra, del Espíritu Santo, y aplicarlos directamente a la raíz de tu esterilidad, incluso si el proceso es humillante». Esta es la imagen del amor redentor. No es un amor que nos mira desde la distancia, es un amor que se arrodilla en el dolo, se ensucia las manos y trabaja incansablemente en nuestra debilidad con la esperanza de que demos fruto. Nos está ofreciendo un año más, un tiempo de gracia, una sesión de oportunidad. Es fácil relegar esta parábola a un texto antiguo, pero las higueras estériles están por todas partes hoy en día. Quizás una de ellas está en tu propia casa, quizás eres tú. Pensemos en Sofía. Sofía es una ejecutiva de alto nivel. Sus hojas son impresionantes. Un salario de 6 cifras, un coche de lujo, reconocimiento profesional. Desde fuera, su vida es un éxito rotundo, pero por dentro se siente vacía. Trabaja 12 horas al día, pero no siente que su trabajo tenga un impacto real. Ha descuidado sus relaciones, su salud espiritual y la pasión que una vez tuvo por ayudar a los demás.
Sus hojas son verdes y frondosas, pero no hay fruto de alegría, paz o propósito trascendente. Es una higuera estéril en una viña corporativa. O pensemos en David. David es un músico talentoso, un pintor dotado por Dios, pero hace años que no termina una canción, que no completa un cuadro. El miedo al fracaso, la envidia y la distracción constante de las redes sociales han endurecido la tierra alrededor de sus raíces creativas. Consume contenido sin cesar, pero no produce nada que venga de su alma. Dios le dio un don para crear belleza y reflejar su gloria, pero el don permanece latente. Es una higuera estéril ocupando el espacio de la creatividad sin dar el fruto del arte. Estas no son solo historias, son espejos. La esterilidad hoy se disfraza de estar ocupado. Se esconde detrás de las apariencias y los logros mundanos. Pero el dueño de la viña no se deja engañar por las hojas. Él busca fruto. Si te has identificado con Sofía o con David, no desesperes. Recuerda la promesa del viñador. Él no abandona el árbol, él se pone a trabajar. Pero, ¿cómo se ve ese cavar y abonar en nuestra vida práctica? El cavar es el proceso de arrepentimiento y honestidad radical. Es permitir que Dios rompa la tierra dura de nuestro orgullo y autosuficiencia. Es confesar las áreas de nuestra vida donde hemos sido infructuosos. Es identificar los ídolos que hemos puesto en lugar de Dios: el trabajo, el dinero, la comodidad, la aprobación de los demás. Cavar duele. Significa enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Significa arrancar las malas hierbas de los malos hábitos y las distracciones que ahogan nuestro crecimiento. El abonar es el proceso de nutrir activamente nuestra alma. No podemos dar frutos si no estamos conectados a la fuente de vida. Abonar significa sumergirnos en la palabra de Dios, no como un deber, sino como un banquete. Significa cultivar una vida de oración constante, una conversación ininterrumpida con el viñador. Significa rodearnos de una comunidad de creyentes que nos anime y nos desafíe. Significa empezar a servir a los demás, porque es en el dar que empezamos a producir el fruto del amor. Este proceso no es mágico, requiere tiempo, esfuerzo y rendición. Es la obra del viñador en nosotros, pero requiere nuestra cooperación. Debemos permitirle cavar, debemos recibir el abono que nos ofrece. Y aquí es donde la parábola nos deja suspendidos en el tiempo. El viñador dice: «Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después». Jesús no nos cuenta el final de la historia, no nos dice si la higuera finalmente dio fruto, y lo hace a propósito, porque el final de la historia lo escribes tú, lo escribo yo. El año más es ahora, la temporada de gracia es hoy. El viñador ha intercedido por nosotros, está cavando y abonando. Nos ha dado su palabra, su espíritu, una comunidad y un propósito. La pregunta que resuena a través de los siglos y llega hasta este preciso momento es: ¿qué harás con esta oportunidad? ¿Responderás a su cuidado? ¿Permitirás que su trabajo en ti transforme tu esterilidad en abundancia? ¿O seguirás siendo solo hojas verdes, una promesa vacía, hasta que el tiempo de la oportunidad se agote? El dueño de la viña es paciente, pero su paciencia tiene un propósito: llevarnos al arrepentimiento y al fruto. No es una paciencia infinita, es una paciencia urgente. No ignores la voz del viñador que te ruega: un año más. Este podría ser tu año. Hemos viajado al corazón de una de las advertencias más solemnes de Jesús. Hemos visto que no se trata de un árbol, sino de nuestra alma. Hemos entendido la tensión entre la justicia perfecta de Dios y su insondable misericordia manifestada en Cristo. Y hemos descubierto que la esterilidad no es un destino, sino una condición que puede ser sanada si respondemos al cuidado del divino viñador. No se trata de producir fruto por nuestras propias fuerzas para ganar el favor de Dios. Se trata de permanecer en Él, de permitir que su vida fluya a través de nosotros, para que el fruto aparezca como una consecuencia natural de nuestra conexión con Él. Recuerda siempre esto: Dios no busca tu perfección, busca tu fructificación,
y Él mismo es quien cultiva el terreno para que suceda. Y ahora, donde quiera que estés, te invito a unirte a mí en una oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu infinita paciencia y por las oportunidades que nos brindas. Ayúdanos a ser bramas fértiles, llevando el fruto que honre tu nombre y edifique a quienes nos rodean. Que tu Espíritu nos guíe para vivir con propósito cada día. Amén. Esta parábola nos llama a una profunda introspección. ¿Qué tierra dura necesita el viñador romper en tu vida? ¿Qué abono de su gracia necesitas recibir hoy? Comparte tu reflexión en los comentarios. Tu testimonio puede ser la gota de inspiración que alguien más necesita. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete a Una Gota de Inspiración y activa las notificaciones para no perdernos nuestro próximo viaje espiritual. En nuestro próximo video, exploraremos una parábola que revela lo que sucede cuando Dios nos extiende una invitación y nosotros la rechazamos por las excusas más triviales. Prepárate para la parábola del banquete de bodas. ¿Estás demasiado ocupado para el reino de los cielos?